Zulia y Maracaibo, siempre primero. Más Nailo, papá. En Maracaibo tienen un programa que disfrutan a diario. Bueno, de regreso con ustedes, nos disculpan como a todos. Un bajón, apagón, fluctuación. Yo creo que la cuenta nueva la hicimos. Lo que se le olvidó fue borrar, porque seguimos con el mismo tema. De verdad que es alarmante esta situación que vivimos día a día, sin saber cuándo va, cuándo viene. Pero aquí estamos con ustedes con confianza y vamos a continuar nuestra entrevista. No vamos a perder la oportunidad de estar hablando con Nelson Dávila, coordinador político regional de Movimiento Unión y Progreso, que en el segmento que quedamos cortado le preguntaba, ¿en qué anda el partido Movimiento Unión Progreso Zulia? Si es a nivel nacional también, ¿quién lo lidera en este momento y cuál es la visión que tiene ante estos todos procesos electorales que se avecinan? Bienvenido. Bueno, gracias Víctor. Saludo de nuevo a toda la audiencia y bueno, lamentablemente este bajón eléctrico nos cortó la posibilidad de seguir conversando. Pero bueno, aquí estamos. Fíjate, te estaba comentando que Unión y Progreso es un movimiento social independiente que está liderado por el doctor Eduardo Fernández y en el estado Zulia lo lidera el doctor Orlando Medina. Mira, nuestra visión como movimiento para el país indudablemente empieza por entender que desde el proceso de descentralización, el proceso del fortalecimiento del Estado, el proceso de fortalecimiento de los municipios es fundamental para la democracia. Una idea bien clara sobre esto, el apagón que acabamos de sufrir. Mira, no hay cosa más elemental que la descentralización de los servicios públicos y hacia eso tenemos que luchar nosotros los zulianos. Hacia eso tenemos que buscar nosotros los zulianos, la descentralización de los servicios públicos, la descentralización del poder, porque fíjate, el fortalecimiento de los municipios, el fortalecimiento de los estados, ayuda a que fortalezca los procesos de participación ciudadana y eso es fundamental para nosotros el movimiento. Te hablo a nivel nacional del movimiento con el doctor Eduardo Fernández, donde desde hace mucho tiempo él ha estado proponiendo o haciendo una propuesta clara que es el tema del consenso. Y cuando te hablo del consenso, no es un consenso como tradicionalmente se dice, donde se reúne un grupito de personas y decide quién es el candidato electoral para el año 2024. Es un consenso donde toda la participación activa de la sociedad civil, toda la participación activa de los gremios, de los ciudadanos, tenemos que entender que de alguna manera a través de esa vía del consenso se puede lograr grandes resultados. ¿Por qué? Fíjense, nosotros no es que estamos en contra de un proceso de primaria. Nosotros creemos que el proceso de primaria es un proceso que de alguna manera ayuda a la participación activa de los ciudadanos para escoger un candidato. Pero la realidad del país hoy en día indica que lamentablemente ese proceso de primaria es un proceso donde va a haber muchas fracturas políticas, donde no va a haber cierto entendimiento hacia lo que nosotros llamamos una unidad nacional real. Y a través del consenso creemos que puede ser la solución viable para lograr la candidatura de un hombre o de una mujer, de un líder o de una líder que pueda lograr la transición necesaria para el año 2024. Es fundamental que entendamos que nosotros como movimiento y toda la sociedad civil y toda la ciudadanía en general tenemos que lograr grandes cambios con un candidato que pueda generar una unidad nacional con un programa de unidad nacional. Es indispensable que el 2024 nosotros tengamos un candidato que genere el cambio hacia la transición necesaria para lograr ese cambio que todos queremos. Me llama mucho la atención el hecho, y se ha hablado muchísimo del proceso de consenso, algunos en contra de las primarias, otros que debió haber sido el método a utilizar era el consenso, pero me llama la atención que digas que respetan y que de alguna manera reconocen el método de primaria. Ahora, aun cuando apoyan la posibilidad de consenso, quisiera que me explicaran un poquito más cómo sería eso, porque no he visto a su partido ni al doctor Eduardo Fernández rechazar la participación en primaria, no he visto emitir ninguna declaración en contra del proceso de primaria, entonces me llama la atención, porque cualquiera diría, bueno, ni es chicha ni es limonada. Y ahorita dijiste, el consenso que buscamos es este. ¿De qué trata ese consenso? ¿Será unión entre varios partidos para ir a la primaria o un consenso únicamente en cuanto a proyecto país? Es que fíjate, mira, cuando hablamos de consenso, hablamos de un consenso donde la participación de toda la sociedad civil es fundamental. Mira, como lo ha dicho el doctor Eduardo Fernández, el consenso no es hora de los partidos políticos, es hora de la unidad nacional. Obviamente los partidos políticos nos sirven de puente para la transición, para lo que es generar democracia, pero entendiendo desde el consenso como un proyecto país en donde todos los venezolanos podamos decidir de alguna manera con mucha madurez política, entender quién es el hombre o la mujer ideal para generar esa transición. Fíjate, nosotros creemos que el 2024, bueno, la Constitución te dice a ti cuáles son los requisitos necesarios para ser candidato presidencial, pero más allá de un candidato presidencial tenemos que entender que tiene que ser un hombre o una mujer con una visión de Estado, que entienda lo que va a asumir a partir del 2024,
con toda una institucionalidad secuestrada, con toda una institucionalidad partidizada, con toda una fuerza armada que está politizada. Y cualquiera no puede asumir ese riesgo en el 2024. Entonces tenemos que entender que esa realidad país genera de alguna manera el entendimiento y la madurez necesaria para buscar ese hombre o esa mujer que pueda liderar ese proceso. El proceso de primaria nosotros lo respetamos como tal, pero creemos que la realidad hoy en día en el país no es la vía viable para que pueda generarse ese candidato necesario para la transición. Ahora, respecto al método consenso primaria, supongamos que sale un candidato electo, por cierto, que esté habilitado, porque eso es otra de las inquietudes de la gente, que es que hay muchos que se conoce su inhabilitación, incluso voceros oficiales han dicho que no van a ir a las elecciones y continúan en el proceso. Sea el candidato electo de alguna manera u otra, ¿su partido apoyaría ese candidato o esperarían un consenso? No, fíjate, mira, nosotros creemos que inevitablemente aquí van a haber varios candidatos para el año 2024. Y cuando te digo para el año 2024, que nosotros creemos que a mitad de año se va a generar de alguna manera un encuentro al final del camino, los candidatos tanto de la primaria como otros candidatos que no fueron a la primaria. Y al final de ese camino nosotros creemos que tiene que haber ese consenso. Ahora, nosotros siempre hemos dicho que nosotros estamos con la unidad nacional. Nosotros siempre hemos creído que el candidato debe ser un candidato que de verdad represente la unidad nacional. Nosotros siempre hemos dicho que ese candidato tiene que presentar un proyecto país, un proyecto donde genere esa unificación, esa concertación de todos los sectores del país. Otra cosa muy importante, Víctor, mira, el candidato que llegue a generar esa transformación y esa transición tiene que entender que no va a gobernar solo el 2024. Tiene que ser un gobierno de amplia base, un gobierno donde todos los factores de la sociedad civil tengan participación activa, porque hay algo fundamental que tiene que haber a partir del 2024, gobernabilidad. Si no hay gobernabilidad, no hay estabilidad política en el país. Y si no hay estabilidad política en el país, no va a haber la posibilidad de generar los cambios económicos importantes para la transformación. Porque fíjate algo que es fundamental para la transición. Mira, si algo tienen los capitales extranjeros es que tiene que haber estabilidad política y sobre todo gobernabilidad, porque eso genera inversión y sobre todo los organismos multilaterales. Y eso tiene que generarlo el candidato de la transición, el candidato con un programa de unidad que genere esa confianza necesaria para la transición y que a su vez genere gobernabilidad para que pueda haber grandes inversiones. Y eso no lo puede generar cualquiera, tiene que ser un hombre o una mujer con una visión de Estado y entendiendo que todos los factores del país son fundamentales para la concertación y para la transición que se necesita a través del 2024. Yo tengo que hacer un corte comercial en este momento, ¿no? Pero quisiera dejar una pregunta al aire para que usted se me quede ahí o vaya a buscar un vasito con agua y se devuelva para que conozcamos algo de parte de quien es nuestro invitado el día de hoy, Nelson Dávila, coordinador político regional del Movimiento Unión y Progreso Zulia. Y es con respecto a lo que son las negociaciones, diálogo, conversaciones. ¿Qué opinión tiene su partido con respecto a esta posibilidad? ¿Por qué? Porque más allá de primaria, más allá de consenso, hay un proceso electoral donde, estar claro, el gobierno tiene la mayoría de diputados de la Asamblea Nacional, en el CNE, que aún todavía no se ha determinado quiénes van a ser los rectores, pero tiene que ejercer. Yo creo que nadie regala el poder. Así es. La gente va a una contienda electoral utilizando sus mejores herramientas. ¿Cree usted que ese escenario puede ser más tranquilo, logrando sentarnos, llegar a acuerdos, buscar de alguna manera coincidencia? Eso me lo vas a responder al regreso. Vamos a hacer un corte comercial. Ya venimos con más de Maracaibo Irreverente. Hagan ustedes sus preguntas al 0414-677-0363. Quiero aclarar algo por acá. Actualmente, Víctor Ruz, Maracaibo Irreverente, no está haciendo ningún tipo de publicidad a ningún técnico de televisores. Yo quiero aclarar esto porque de alguna manera u otra se está usando nuestra imagen y no quiero que mucha gente que conoce la seriedad, la honestidad, vaya a caer en esos juegos, porque nosotros actualmente no estamos haciendo ninguna recomendación. De hecho, puede ver dentro de nuestra parrilla de anunciantes o aliados comerciales, no tenemos ningún técnico en televisores. Que quede claro esto, lo quiero aclarar para que sea de conocimiento general. Vamos a hacer un corte comercial y ya venimos con más de Maracaibo Irreverente. Ya volvemos. En Maracaibo tienen un programa que disfrutan a diario sus televidentes.
atención a sus comunidades, sus problemas en Maracaibo irreverente. Resaltamos nuestros valores,